El sensor KY033 es un sensor con luz infrarroja que evita obstáculos. Posee un potenciómetro de ajuste de sensibilidad e indicadores LED para la energía y detección. Cuenta también con un transmisor y una fotorresistencia. El transmisor emite cierta frecuencia de rayos infrarrojos y cuando se detecta o choca contra una superficie blanca, esto se refleja y los rayos llegan a la fotorresistencia. Pero si choca contra una superficie negra, el material absorbe la luz y ya no se refleja. Está conectado a los pines GND, tierra, los 5 volts y a una señal digital. De igual manera, el voltaje de este sensor va de 3.3 volts a 5 volts y detecta distancias entre 2 a 4 centímetros. En nuestro programa declaramos el sensor en un pin digital, una variable llamada valor y otra variable llamada anterior. Lo inicializamos y declaramos el pin sensor como entrada. Luego se lee el valor del sensor y se le asigna un variable a valor. Si el valor es distinto del último, entonces se entra en otro ciclo, donde si el valor tiene un nivel alto quiere decir que es una línea negra, pero si el valor tiene un nivel bajo es fuera de línea. Se imprime en el monitor serial la palabra fuera o dentro de línea y se actualiza la variable anterior con el valor actual de la variable valor. El HMZ433A1 es un sensor de humedad y temperatura integrado en un solo encapsulado. La forma de tomar la temperatura es mediante un termistor. Estos componentes varían su resistencia en función de la temperatura. Entrega una salida lineal de voltaje para la lectura de humedad que va de 0 a 3.3 volts. Se alimentan con 5 voltios y tiene un bajo consumo de corriente. El rango de operación es de 0 a 60 grados centígrados y el rango de almacenamiento es de menos 20 a 60 grados centígrados. Posee 4 pines. El primer pin va conectado a 5 volts del Arduino, el segundo pin va conectado al puerto A2 y es el pin que mide la temperatura. El pin 3 va conectado al puerto A3 y mide la humedad y el pin 4 va conectado a tierra. Es necesario conectar un capacitor al pin 2 de 0.1 microfaradios y una resistencia al pin 3 de 50K. Nuestro programa muestra el acondicionamiento de señales para los sensores. En el sensor de humedad se hace el ajuste porque la mayor variación en el voltaje es de 3.3 volts, entonces tiene que ser equivalente a 5 volts de la entrada analógica. Después se multiplica por la resolución del puerto, que es 1024 dividido entre 100 para que las unidades sean en porcentaje. Posteriormente, para la temperatura es necesario utilizar la ecuación de Steinhart-Hart, debido a que el sensor de la temperatura es medido por un termistor NTC y por lo tanto el comportamiento de estos sensores no es lineal. Para obtener el valor de las variables es importante hacer un cálculo de 3 puntos en la tabla de la resistencia y hacer una serie de operaciones que nos llevan a los datos de 0.023, 0.024 y 0.000028. Posteriormente, para obtener la temperatura en grados Celsius es necesario dividir 1 entre la constante A más el valor de la constante B, logaritmo natural de la temperatura medida, más la constante C por el logaritmo natural de la temperatura medida al cubo menos 273 grados, ya que la temperatura previa se entrega en grados Kelvin. El sensor de movimiento ultrasónico GH311 proporciona mediciones de distancias precisas con un alcance de 2 centímetros a 3 metros, bajo el control de un microcontrolador host pulso de activación. El sensor emite una ráfaga corta de 40 kHz, la cual viaja por el aire y golpea un objeto. Cuando éste rebota hacia el sensor, el
sensor proporciona un pulso de salida host que termina cuando se detecta el eco. Por lo tanto, el ancho de este pulso corresponde a la distancia al objetivo. Sin embargo, los valores que regresa este sensor al usuario son de ceros y unos, dependiendo si detectó un objeto o no. Este sensor consta de 3 pines, uno que va conectado a tierra, otro a voltaje y el de la señal. Este sensor se conectó al Arduino a través de una protoboard. Lo que se realizó fue que se conectaron el voltaje de 5 volts y de 3 volts a la protoboard, ya que este sensor requiere de 6 a 12 volts para su funcionamiento. De esta manera le proveíamos 8 volts a nuestro sensor y bueno, también se conectó a tierra y el pin central se conectó a un pin digital. La función de nuestro programa es que cuando nuestro sensor detectaba un objeto, arrojaba el valor numérico de 1 y al detectar este valor lo que sucedía era que se prendía un pequeño LED y al no detectar ningún objeto el LED se apagaba o se mantenía apagado.